Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi esposa me difamó como abusador para quedarse con todo. Su amante millonario no sabía que yo tenía una grabación que lo arruinaría. Mi vida se ha convertido en un completo caos durante los últimos meses. Es un sufrimiento que no le desearía a nadie, excepto quizás a mi exesposa, quien ha demostrado ser la persona más cruel que he conocido. A veces me pregunto cómo pude enamorarme de alguien así. Tal vez ella tenía la habilidad de ocultar su verdadera naturaleza, actuando como una persona completamente diferente durante años. O quizás realmente era una buena persona que cambió con el tiempo. No estoy seguro, y me disculpo si mis pensamientos parecen desordenados, pero necesito expresar todo esto. He estado completamente solo en esta situación, sin poder compartir mi historia con nadie. Todos mis amigos se han puesto de su lado, y todo es por su culpa. Me llamo nombre omitido, tengo 44 años, y mi exesposa Pamela tiene 39, usando nombres ficticios. Nuestra historia comenzó hace 15 años en un club nocturno, donde tuvimos una conexión inmediata. Después de 2 años de noviazgo, decidimos casarnos. Por lo que recuerdo, nuestra relación era extraordinaria. No hubo ninguna señal de advertencia, y su familia parecía encantadora. No puedo decir que ignoré señales de su verdadera personalidad porque todo parecía mejor que normal. Poco después de casarnos, Pamela quedó embarazada y tuvimos a nuestro hijo Oliver, quien ahora tiene 14 años. Durante el primer año después del nacimiento de Oliver, noté cambios en su comportamiento. Al principio fueron sutiles, y pensé que podría ser depresión posparto. Fue un periodo complicado para nuestro matrimonio porque no sabía cómo manejar la situación o ayudarla con su depresión. Aunque intentaba aprender y mejorar, reconozco que no era perfecto. Años después, me expresó que sintió falta de apoyo de mi parte, a pesar de que sabía que me estaba esforzando. De alguna manera, mis esfuerzos no fueron suficientes para ella. Acepté su perspectiva, lo discutimos y creí que habíamos resuelto el problema. Sin embargo, sentía que guardaba cierto resentimiento por ello, aunque siempre insistía en que era mi imaginación y que lo había superado. Cuando Oliver cumplió 1 año, Pamela me informó categóricamente que no quería tener más hijos. Me sorprendió su manera tan directa de decirlo, especialmente porque siempre habíamos hablado de tener una familia grande. No hubo espacio para discusión, aunque yo lo hubiera querido. Para ese momento, podía sentir cierta frialdad entre nosotros y no quería empeorar las cosas, así que acepté su decisión. Después de todo, ella era quien tendría que pasar por el embarazo y el parto. Me dolió tener que abandonar la idea de tener más hijos, pero me adapté a nuestra nueva realidad. A pesar de estos desafíos iniciales después del matrimonio, éramos una familia feliz, o al menos eso quiero creer. Pamela había dejado su trabajo después de casarnos porque quería dedicarse al hogar. Sin embargo, cuando Oliver cumplió 5 años, expresó su deseo de volver a trabajar. Me preocupaba un poco porque no teníamos familia cerca, y el cuidado infantil sería costoso. Pero después de analizar nuestras finanzas, vimos que podíamos permitírnoslo. Ella explicó que era más que una cuestión práctica, sentía que había perdido completamente su identidad y estaba atravesando un momento emocionalmente difícil. Esa explicación fue suficiente para que yo dejara de lado cualquier objeción, y así comenzó su regreso al trabajo. Contrario a mis preocupaciones, el trabajo la revitalizó por completo. Se volvió más activa con Oliver, estaba más alegre, y nuestra vida familiar mejoró notablemente. Siempre había pensado que la carga laboral la afectaría negativamente, pero sucedió exactamente lo opuesto, y me alegraba mucho ver su transformación. Nunca imaginé que ese trabajo terminaría siendo el origen de mi desgracia. Durante la pandemia de COVID, muchos empleados de su empresa fueron despedidos. Era una pequeña empresa local que inicialmente tenía principalmente personal de mayor edad. La situación empeoró durante la pandemia y la empresa fue adquirida por una compañía más grande que despidió a la mayoría del personal antiguo. Afortunadamente, Pamela conservó su puesto, pero comenzó a trabajar de manera remota. Al principio, le costaba adaptarse a la nueva cultura empresarial. Era muy diferente a lo que estaba acostumbrada y se quejaba constantemente. Le sugerí que podría renunciar si no se sentía cómoda, pero estaba decidida a no quedarse en casa. Debido a la escasez de empleos, no quería arriesgarse a quedar desempleada. Con el tiempo, se adaptó al nuevo ambiente laboral y las cosas parecieron normalizarse. La oficina adoptó un modelo híbrido hace 2 años, a finales de 2022, y según me dijo, en 6 meses todos deberían volver a trabajar presencialmente. Le creí. Cuando comenzó a regresar a la oficina, noté cambios en su comportamiento. Se quedaba trabajando hasta tarde, llegaba a casa agotada, y cada vez que preguntaba qué sucedía, solo mencionaba el exceso de trabajo, lo cual parecía razonable. Por eso siempre estaba cansada. El poco tiempo libre que tenía, prefería pasarlo con Oliver. Nuestra relación se transformó, pasamos de ser esposos a simples compañeros de casa.
Cada intento que hice por abordar el problema o mejorar la situación fue completamente ignorado. Era tremendamente frustrante, y pasé la mayor parte de los últimos 2 años estresado y molesto. Intenté de todo, sugerí terapia, organicé vacaciones, traté de hablar con ella, pero nada funcionó. Ella simplemente se reía y me decía que necesitaba aceptar que estábamos envejeciendo, y las cosas no podían ser como antes. Era tan persuasiva que logró manipularme. Me convenció tanto que empecé a verme como el culpable por querer tener una relación normal con mi esposa. Así que aparentemente lo dejé pasar, pero internamente todo esto me estaba afectando profundamente, y tenía el presentimiento de que algo no estaba bien. No tenía motivos concretos para sospechar, ni pruebas, ni evidencia de algo incorrecto, nada. Pero una parte de mí sabía que algo andaba mal y necesitaba descubrir qué era. Me avergüenza admitirlo, pero el año pasado empecé a revisar su teléfono. Durante 2 o 3 meses, lo revisaba casi todos los días. Esperaba encontrar evidencia de infidelidad o algo sospechoso. Examiné sus registros de llamadas, mensajes, correos electrónicos, todo, pero nunca encontré nada. Llegué a darme cuenta de que cada vez que miraba su teléfono, deseaba encontrar algo. Al menos así no me sentiría tan culpable por dudar de ella. Pero nunca encontré nada. Después de 3 meses, pensé que quizás estaba siendo paranoico, y era momento de aceptar las cosas como eran. Me convencí de que no había nada malo, que tal vez así eran las parejas al envejecer. No era lo ideal, ni remotamente, pero no había mucho más que pudiera hacer excepto aceptarlo. Así que durante la mayor parte de 2023, las cosas parecían estar mejorando. Ya no estaba constantemente estresado y paranoico por ella. No me torturaba pensando demasiado ni preocupándome por su comportamiento. La tensión entre nosotros incluso disminuyó un poco, pasábamos más tiempo juntos, y finalmente empecé a sentir que la oscuridad en nuestro matrimonio se estaba disipando. No tenía idea de que todo estaba a punto de derrumbarse. En febrero de este año, decidí sorprender a Pam en su trabajo. Conocía la ubicación de su oficina y planeé llevarle sus flores favoritas. Incluso confirmé con ella que estaría en la oficina ese día y me dijo que sí. Para mi sorpresa, cuando llegué, la recepcionista me informó que Pam no estaba allí. Pregunté cuándo regresaría y me miró confundida, preguntándome qué necesitaba de ella. Le expliqué que era su esposo, y había venido a sorprenderla, pidiéndole que no le mencionara mi visita a Pam. Me miró sorprendida y luego su expresión cambió. En ese momento, supe en mi interior que algo andaba mal, y que esta pequeña sorpresa no tendría un buen final. La recepcionista, llamémosla Amanda, me explicó que Pam no trabajaba en la oficina de lunes a miércoles, solo jueves y viernes. Le dije que Pam había estado trabajando en la oficina 5 días a la semana desde que se levantaron las restricciones por COVID, pero Amanda me aseguró que la oficina tenía una política híbrida y ningún empleado estaba allí toda la semana. Me quedé en shock. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Le pedí a Amanda que no le mencionara mi visita a Pam, y ella prometió mantener el secreto. También me dio un papel con un número de matrícula de un automóvil, y me sugirió estar atento a ese vehículo. Entendí lo que estaba insinuando, pero no quería aceptarlo. No podía obligarme a aceptar lo que estaba frente a mí porque significaría el fin de mi matrimonio y de mi vida tal como la conocía. Agradecí a Amanda y decidí seguir a Pam durante los días siguientes para ver a dónde iba. En menos de una semana, descubrí que tenía una relación extramatrimonial. La vi con un hombre yendo a la misma casa varias veces, y comprendí lo que sucedía. Para ese momento estaba tan destrozado mentalmente que solo quería que la pesadilla terminara. Ni siquiera me molesté en averiguar quién era el hombre. Cuando Pam regresó del trabajo un día, le dije que lo sabía todo y que ya no quería estar con ella. Le comuniqué que quería el divorcio, y que necesitaba abandonar la casa con todas sus pertenencias dentro de una semana. Quedó completamente desconcertada. Comenzó a reír, intentando decirme que estaba loco y que nada de esto era cierto, pero no cedí. Le dije que lo sabía todo, y que estaba demasiado involucrado en esto como para ser manipulado nuevamente. Lo único que quedaba era el divorcio. Ella perdió el control. Podía verlo en sus ojos. Se alteró tremendamente, gritando y arrojando objetos. Repetía que no podía hacerle esto, que ella no estaba equivocada, y que no me permitiría dejarla. Gritaba sin control y aunque yo también quería gritar, ya no tenía energía. No podía hacerlo. La dejé desahogarse. Intentó con todas sus fuerzas provocar una reacción en mí, pero no le di esa satisfacción, lo que la frustró aún más. Finalmente, cuando se dio cuenta de que no me estaba alterando, y no podía manipularme, se golpeó la cabeza directamente contra la pared. Me asusté muchísimo y corrí para evitar que lo hiciera de nuevo. Lo intentó una vez más y supe que no podía manejar la situación solo. Llamé a la policía, y los siguientes 10 minutos fueron los más angustiantes de mi vida. Se estaba comportando de manera irracional y es demasiado doloroso incluso recordarlo. Les expliqué a los policías exactamente lo que había sucedido, y expresé mi preocupación,
diciendo que no quería que se quedara en la casa conmigo. Preguntaron si tenía familia cerca y respondí que no, pero entonces ella mencionó que iría a quedarse con Mark, su amante. Eso me pareció lo mejor y así fue. Fue una noche interminable, porque durante toda nuestra discusión, Oliver estaba en su habitación arriba y lo escuchó todo. Aunque es inteligente y maduro para su edad, sigue siendo solo un niño y no debería estar presenciando todo esto. Tuve una larga conversación con él, y hubo muchas lágrimas. Intenté ser lo más justo posible con Pam. Realmente pensé que lo peor había pasado. Inicié el proceso de divorcio en los días siguientes, y, para mi sorpresa, Pam estaba cooperando. Todavía no sé cómo me hizo sentir eso. Por un lado, me alegraba que no lo estuviera haciendo difícil, pero por otro me entristecía. Ni siquiera luchó por nuestra relación. Aceptó el divorcio tan fácilmente. Era como si siempre lo hubiera deseado. No tuve más remedio que aceptar la realidad. No sabía que Pam estaba dedicando cada momento de vigilia a difundir mentiras sobre mí, y poner a mis amigos en mi contra. Creó una narrativa donde yo era el problema en el matrimonio, acusándome de haberla agredido y maltratado repetidamente, y de intentar controlarla, lo cual según ella era la razón por la que el matrimonio se estaba destruyendo. Incluso afirmó que el moretón que se hizo al golpearse la cabeza contra la pared fue porque la había sujetado por el cuello, y le había estrellado la cara contra la pared. Difundió estas mentiras sobre mí, y las usó en el tribunal. Mi reputación, mis amigos, mi círculo social, todos se pusieron de su lado. Era muy fácil creer que un hombre era abusivo. No podía creer que ella llegaría a ese extremo y volvería a cada uno de mis amigos en mi contra. No entiendo por qué, pero ella quería destruirme, y sabía que no descansaría hasta haberme arruinado por completo. En el acuerdo de custodia, debido a sus alegaciones de que yo era violento y representaba una amenaza para ella y Oliver, solicitó la custodia total de Oliver, y que yo pagara la manutención infantil. Oliver se opuso diciendo que quería pasar fines de semana alternos conmigo, pero por alguna razón el juez falló a favor de ella. Le otorgaron la custodia total, y a mí solo visitas los fines de semana. También tuve que pagar una suma considerable en manutención infantil, lo que no me importó. Estaba destrozado porque ella iba a alejar a Oliver de mí. Era lo único que me quedaba. Mi matrimonio había terminado, y mis amigos se habían alejado gracias a ella. Oliver era lo único que me quedaba, y ella estaba decidida a quitármelo también. Intenté defender mi caso, pero todos ya habían tomado su decisión. Decidieron que yo era el problema, y ella era la víctima, y el fallo reflejó eso. En ese momento no me di cuenta de que todo esto eventualmente jugaría a mi favor. Todo lo que podía sentir era una rabia inmensa. Nada tenía sentido, y sentía que la vida no valía la pena. Oliver estaba harto de su madre, y creo que cuando vio lo bajo que podía caer, perdió todo el respeto por ella. 2 semanas después me envió algo que lo cambiaría todo. Durante todo este tiempo no sabía exactamente con quién tenía la aventura. Solo sabía su nombre y que trabajaban juntos, y eso me parecía suficiente. Nunca intenté investigar más sobre él, pero mi brillante hijo estaba cansado de las acciones de su madre y su amante, y decidió tomar cartas en el asunto. 2 semanas después de que el divorcio y la custodia se finalizaron, me envió un correo electrónico. Contenía información que me dejó sin aliento. El correo revelaba quién era el amante, y explicaba por qué estaba tratando desesperadamente de mantener la aventura en secreto, ya que las consecuencias serían devastadoras tanto para él como para Pam. Pam había mentido a todos en la oficina diciendo que ya estábamos separados, y a punto de divorciarnos. Oliver se enteró de esto mientras estaba allí, y me lo contó. Lo más interesante, era que Mark resultó ser el hijo del dueño de la empresa. Aunque el hombre tenía dinero, esto también significaba que cualquier escándalo sería un tema candente en la firma. Y la parte más increíble para mí, y completamente desastrosa para ellos, era que el padre de Mark no sabía nada sobre la aventura. Definitivamente no sabía sobre el divorcio de Pam ni el caos que ella había creado. Esta información era demasiado valiosa como para no utilizarla. Si las circunstancias hubieran sido diferentes, probablemente me habría quedado llorando mi desgracia y los habría dejado en paz. Pero la forma en que destruyó mi reputación durante el divorcio, acabó completamente conmigo, y con mi vida social. Pam quería aislarme de todos, incluso de mi hijo, así que ahora iba a devolverle el favor. Podría salir mal, pero a estas alturas ya no tenía nada más que perder. Mark y Pam ya estaban teniendo problemas, pero Oliver no sabía por qué, y no quería que se involucrara más. Le dije que ya había hecho suficiente y que ahora no necesitaba hacer nada más. Me entristece que se haya visto envuelto en todo esto. Es solo un niño, y no debería estar recolectando evidencia para que su padre herido pueda incriminar a su madre. Nunca quise esto para él, pero tampoco puedo evitarlo. Intenté mantener a la familia unida todo lo que pude, pero no podía seguir con alguien que me había traicionado. Le envié un correo electrónico al padre de Mark con todos los detalles de la aventura,
incluyendo las fotos y las pruebas, y le dije que preferiría que habláramos primero antes de tomar cualquier acción. Voy a esperar unos días por una respuesta, y si no recibo ninguna, tendré que buscar otras formas de contactarlo. No voy a dejar que se salgan con la suya tan fácilmente, especialmente Pam. Necesita probar su propia medicina. Necesita saber lo que se siente al ser completamente rechazada por todos. Actualización 1. El padre de Mark finalmente respondió a mi correo. No creo que fuera él quien escribió directamente, probablemente fue su equipo, porque el mensaje sonaba muy formal y distante. Al principio pensé que lo ignoraría y no conseguiría mi venganza. Me citó en un restaurante cercano después de las 5 de la tarde, pero me preocupaba que fuera una pérdida de tiempo, y no llevara a nada. El correo solo mencionaba que el señor Anderson quería reunirse conmigo para hablar sobre mi mensaje. Una parte de mí no quería ir porque sentía que sería inútil, pero me obligué a asistir, y me alegro de haberlo hecho porque las cosas están a punto de volverse muy interesantes. Al principio, el encuentro fue bastante incómodo, probablemente una de las reuniones más extrañas de mi vida, pero poco a poco la conversación empezó a fluir. Le expliqué detalladamente todo lo que sabía sobre la relación entre Pam y Mark. Fui muy minucioso al explicar cómo me enteré de todo. No mencioné a Amanda porque no estaba seguro si el señor Anderson estaría de mi lado, y no quería causarle problemas por haberme ayudado. Él escuchó con atención, haciendo preguntas ocasionales. Mantuvo una expresión seria todo el tiempo, y era imposible adivinar sus pensamientos. Cuando terminé de hablar, me dijo que se encargaría de todo. Me frustré y le pregunté si debía esperar alguna acción concreta, o si las cosas se quedarían así. Le expliqué que si no planeaba hacer nada estaba bien, pero agradecería saberlo para no mantener falsas esperanzas de obtener justicia. Mi esposa me había defraudado. El sistema judicial me había fallado. Mis amigos me habían dado la espalda. Solo quería saber si podía esperar algo en absoluto. El señor Anderson dio un profundo suspiro y me dijo que entendía por lo que estaba pasando, y que se ocuparía tanto de Pam como de su hijo. Me explicó que su empresa tenía una política estricta contra las relaciones entre empleados y, dado que Pam la había violado, enfrentaría graves consecuencias. También mencionó que había perdido completamente la confianza en Mark porque estaba cansado de encubrir sus aventuras. Le comenté que, aunque no me agradaba Mark, él y Pam habían estado juntos durante 2 años, y entonces el señor Anderson me reveló algo que me hizo querer reír y llorar al mismo tiempo. Me contó que Mark tenía una prometida desde hace 5 años en otra ciudad, a quien visitaba regularmente. Todo este drama con Pam era exactamente eso, solo drama. Mark llevaba una doble vida y el señor Anderson me aseguró que la prometida de Mark era una chica muy dulce, y que se aseguraría de que no saliera lastimada. Me repitió que no me preocupara y que él se encargaría de todo. Me aseguró que aunque mi esposa, los tribunales y mis amigos me habían fallado, él no lo haría. Honestamente, me sentí muy aliviado después de hablar con él, y estoy ansioso por ver qué sucederá. La anticipación me está consumiendo, pero también me está dando una descarga de adrenalina. Todo esto lo hago por Oliver. Él no sabe lo que he hecho con la información que me dio. Es un niño, y no debería estar involucrado en este drama. Hablo con él como si todo estuviera normal. Sé que no está feliz y Pam sigue rechazando mis constantes sugerencias de llevarlo a terapia, así que no sé qué hacer. Me reuniré con él pronto, y estoy considerando inscribirlo discretamente en terapia, porque realmente la necesita. No quiero que pierda su alegría solo porque su madre resultó ser una persona terrible. Es demasiado joven para eso. Como su padre, habría fallado si no puedo protegerlo de perder su felicidad. Actualización 2. Todo ha explotado y estoy aquí para presenciar las consecuencias. Pam me llamó preguntando si podía quedarme con Oliver durante la semana porque tenía problemas en el trabajo, y supe inmediatamente lo que estaba pasando. Acepté llevármelo y fue entonces cuando las cosas se pusieron interesantes. 3 días después de tener a Oliver conmigo, Pam llamó pidiendo mi ayuda, diciendo que había perdido su trabajo y no tenía a dónde ir. Le pregunté qué quería decir exactamente y me explicó que estaba en una situación difícil y necesitaba un lugar para quedarse. Me preguntó si podía quedarse en mi casa, y le respondí que debería haberlo pensado antes de acusarme falsamente de agresión y abuso. Entonces confesó que lo había hecho porque Mark la presionó y que lo lamentaba mucho. Lo que Pam no sabía es que estaba grabando la conversación porque necesitaba su confesión registrada. Una vez que obtuve lo que necesitaba, envié el audio a varios de nuestros amigos, y entonces comenzaron a llegar las disculpas. Ya le había dejado claro a Pam que no era bienvenida en mi casa. Puede que haya contactado a nuestros amigos pero, por lo que sé, ninguno la recibió. Si su situación es tan desesperada que no tiene dónde quedarse, supongo que ella y Mark han terminado. No sé si es por su prometida o si el señor Anderson tomó alguna medida. Lo único que sé es que Pam está sufriendo mucho ahora, igual que yo hace unas semanas. Tener a Oliver de vuelta ha mejorado considerablemente las cosas. Pasamos mucho tiempo juntos y se le ve más tranquilo aquí.
Voy a consultar con mi abogado sobre modificar el acuerdo de custodia porque Pam no tiene trabajo ni vivienda, así que no está en condiciones de cuidar de él. Además, con la grabación que tengo, tal vez pueda obtener la custodia completa de Oliver. No estoy seguro, pero no me detendré hasta recuperar a mi hijo. Actualización 3. No puedo compartir muchos detalles porque los procedimientos legales están en curso. Oliver ha solicitado al tribunal que le permita vivir conmigo, y, sorprendentemente, el juez está más dispuesto a escuchar los deseos de Oliver esta vez. Mi abogado se comunicó con el abogado de Pam y le informó que tenemos su confesión grabada, y que si intenta algo la presentaremos ante el tribunal. Pam ha estado muy cooperativa, demasiado cooperativa diría yo, e incluso está intentando reconciliarse conmigo, pero esa oportunidad ya pasó. Actualmente se está quedando con una amiga, y eso es todo lo que sé sobre su situación. Se lo merece. Necesita sufrir y darse cuenta de que lo que hizo también puede pasarle a ella. Se creía invencible con su divorcio, su trabajo y su novio. Es una lástima que solo tomara unas pocas semanas para que todo se derrumbara. Puede pasar el resto de su vida pensando en cómo lo arruinó todo, y arrepintiéndose de cada decisión que tomó. Ya he terminado con ella.